Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es una persona muy importante a nivel nacional, persona que ha venido a Cali con motivo de la presentación del libro de Alfredo Carvajal Sinisterra, Testigo de Excepción, y hemos querido aprovechar su visita a Cali para invitarlo a nuestro programa. Se trata del profesor Carlos Caballero Argáez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Si uno tratara de resumir en una frase la vida del profesor Caballero, uno diría que se pasó la mitad de la vida siendo un tecnócrata y la otra mitad de la vida siendo un académico. Y por eso es que yo quiero empezar por allí, porque para no presentarles el currículum desde un principio, porque es demasiado extenso, vamos a ir desglosando el currículum por decenios, me imagino yo, porque usted es primero un ingeniero de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en la Universidad de Berkeley en economía, tiene otra maestría en políticas públicas de Princeton y tiene una maestría en historia de los Andes. Cuéntenos a qué se debe esa trayectoria no solamente tan variada, sino tan dispersa. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí en este programa. La historia es interesante porque pues usted dice que yo trabajé como tecnócrata y estuve en el gobierno y en el sector privado. Fui ministro de Minas y Energía en el año 2000 y en el año 2001 pasé a la Junta del Banco de la República, en la cual estaba nombrado por 4 años, pero me retiré a los 2 porque quería volver a la libertad y hacer lo que yo quería hacer, que era escribir y opinar y dar clases y volver a la academia. Y ocurrió que en el año 2004 tuve un accidente cerebrovascular. Entonces, ese sí fue, cuando uno está en cuidados intensivos, pero puede pensar. Yo dije, Eso es el equivalente a la caída de Saulo en el camino de Damasco. Exacto, aquí hay que cambiar la vida. Y me fue muy bien en mi recuperación y me inscribí en la maestría de Historia de la Universidad de los Andes en enero del 2005. Entonces, cambié completamente y dije, no quiero volver a ocupar cargos públicos ni cargos privados de tensión. Me quiero dedicar a escribir, a la academia, a opinar con libertad. Lo más importante es la libertad. Entonces, pero volvamos un poco a los comienzos, porque usted hace parte de un grupo que es en algunos sectores particularmente querido y en otros particularmente temido, que son los tecnócratas. Los tecnócratas fue casi una clase social que se creó alrededor de la Universidad de los Andes en los años 60 y que su participación o su influencia estuvo muy centrada en planeación nacional, que había sido establecida por Carlos Lleras Restrepo, y en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo ve usted desde la distancia el trabajo de esa tecnocracia que además todavía sobrevive, aunque ha tenido buenos y malos ratos? ¿Cómo ve ese trabajo de la tecnocracia en el manejo de la economía colombiana de estos últimos 40 años? Yo creo que fue una participación y una contribución muy importante. Voy a decir por qué. Porque en Colombia nunca, desde la independencia, se han resuelto 2 problemas económicos fundamentales. Ni el problema fiscal, ni el problema externo. Siempre tenemos déficit fiscal y siempre tenemos problemas para exportar. Entonces, se convirtió en importante y en necesaria la estabilización. Y estabilizar la economía ha tenido unos éxitos y también unos problemas secundarios, pero no secundarios, pero ha tenido unos problemas porque la estabilidad le ha quitado importancia al desarrollo. Entonces, pero la razón de la estabilidad sí es muy clara, es que no hay peor que una economía inestable y con críticas. Entonces, la tecnocracia cumplió esa función. Ahora bien, la tecnocracia no es para manejar, para administrar, sino para asesorar.
El doctor Carlos Lleras lo entendía muy bien. Se creó una especie de divorcio entre los tecnócratas y los políticos porque tenían agendas muy distintas. Como usted lo dice, acaba de decir, los tecnócratas son principalmente asesores y a los asesores tienden a no pararles ni 5 bolas. Entonces, por los políticos, porque finalmente las decisiones políticas son las que pesan. Por eso quería pedirle como una especie de balance de esa lucha, si fue positiva o negativa para el país. Los tecnócratas no se pueden olvidar de que existe la política y de que existen los problemas sociales y los problemas regionales, ¿sí? De que la tecnocracia está inscrita dentro de un contexto, y ese contexto no es solamente la economía, sino la política y la parte social. Primero. Segundo, le voy a contar un cuento. El doctor Carlos Lleras le dio una importancia a planeación fundamental. Y los técnicos de planeación iban al COMPES y leían un documento. Tenían que llevar un documento escrito y leerlo. El presidente Lleras subrayaba y abría la discusión. Y había un intercambio entre los políticos y los técnicos. Pero el que tomaba la decisión finalmente era el presidente, los políticos. El presidente, ¿sí? Y el presidente muchas veces fue en contravía de los técnicos y también en contravía de los políticos, ¿sí? Entonces, y los tecnócratas que participaron en esa época entendieron bien que tenían que tratar con los políticos, que no podían rechazar al Congreso, ¿sí? Que tenían que ir al Congreso. Entonces hubo ministros tecnócratas muy buenos. Yo diría, por ejemplo, Roberto Junguito en la época de Belisario, con un problema gigantesco que fue la década perdida, pasó sus proyectos de ley por el Congreso. ¿Sí? Usted ha tenido una trayectoria oficial bastante impresionante. Ha sido ministro de Minas, ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue presidente de Bancoldex, que son todos cargos oficiales tecnócratas, para volver a mencionar el tema. ¿Cómo ve usted, después de tantos años y ahora que ya está retirado de esas actividades, cómo ve usted la evolución de esa función de la tecnocracia en la economía colombiana? ¿Ha disminuido, ha aumentado, ha perdido influencia? ¿Cómo la ve hoy? Pues en los últimos 3 años ha perdido completamente su importancia. Planeación, que debe ser el eje, no existe, ¿sí? Los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda están muy decaídos. Los cuadros técnicos en los ministerios en general están muy deteriorados, han perdido mucha calidad técnica. Entonces, yo sí veo un problema de no ponerle atención a los técnicos, contrario a lo que pasaba antes. Por otro lado, una de las mejores reformas tributarias diseñadas fue la del ministro Carrasquilla. Ahora este gobierno quiere hacer una cosa parecida. Sí, pero no creo que fue tremendamente impopular en su momento. Porque la política lo manejó muy mal, porque, con todo respeto, el presidente lo manejó muy mal, porque la reforma no se discutió en el gabinete, ¿sí? Todo lo contrario de lo que decía Carlos Lleras, ¿sí? Entonces, eso le dio un golpe muy fuerte a la tecnocracia, con razón, pero no era, en cierta forma, no era culpa de la tecnocracia, sino de la política. ¿Usted de pronto añora que ni el director de planeación ni el ministro de Hacienda sean de la Universidad de los Andes? ¿Están qué? Que sean de la Universidad de los Andes, que ya no sean de la Universidad de los Andes. No, fíjese, por ejemplo, a mí me pareció muy bien que Jorge Iván González fuera el primer director de planeación en la primera parte de este gobierno. Jorge Iván es una gran persona, es un economista de la Universidad Nacional, ¿sí? Con el cual es posible hablar. Porque esa es otra cosa importante, que los técnicos puedan hablar entre sí con gentes de otras universidades y de otra extracción, digamos, académica, que es lo que no está pasando hoy en día. Saliendo de su mala vida pasada y para entrar a la nueva,
Es muy curioso revisar los libros que usted ha escrito, porque muchos son escritos por usted mismo, otros en compañía de otros académicos, pero aparte de los libros de economía, los últimos libros están muy enfocados a un tema que se ha tocado poco en Colombia, que es la biografía de los presidentes de la República. Usted ha hecho documentos sobre Andrés Pastrana, sobre Virgilio Barco y sobre Belisario Betancur, tratando de hacer unas memorias que yo me imagino que tienen un toque también muy económico, porque pues es lo que es la materia que usted domina. ¿Cómo fue que usted pasó de esos libros un poco pesados de análisis económico a contar toda la chismografía política de la vida de los presidentes? No, porque me parecía muy importante, conversando con historiadores colombianistas tan importantes como, por ejemplo, Malcolm X, decía, en este país no se sabe de los presidentes. Ha habido presidentes súper importantes y no se ha escrito sobre los presidentes. Los presidentes además no escriben las memorias, como ocurre en la cultura anglosajona. Entonces hay que hacer investigación y averiguar más sobre los presidentes. Ahora bien, a mí me nombraron director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, cuando se estaban cumpliendo los 100 años del natalicio de Alberto Lleras. La Universidad de los Andes dijo, vamos a armar una escuela de gobierno y la vamos a poner a Alberto Lleras Camargo. Entonces yo me autocandidaticé, porque la figura de Alberto Lleras es una figura extraordinaria en la historia y en la política colombiana. Entonces, eso me dio lugar a investigar, a leer sobre Alberto Lleras. Me metió en el gobierno de Alberto Lleras y por ahí comencé. Ahora, yo he trabajado en el gobierno de Belisario y en el de Pastrana. Y con las personas que habíamos trabajado en ambos gobiernos, decidimos que era bueno dejar documentos de las personas que habíamos trabajado, ¿no? Que tienen con un carácter más personal. Sí, pero más de contar qué era lo que se había hecho. No que fuera la verdad revelada, la evaluación del gobierno, sino de contar. Yo, por ejemplo, conté en el caso de Andrés Pastrana, conté lo que yo había hecho 14 meses como ministro de Minas. ¿Sí? En el caso de Belisario, lo que pasó fue que se estableció una relación personal interesante entre los miembros del equipo económico y Belisario. Pero antes de que nos siga contando los pormenores de sus estudios sobre las presidencias, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con el programa que estamos haciendo con el profesor Carlos Caballero Argáez sobre su vida y su obra. Él nos estaba hablando de que fue prácticamente el fundador, y por lo menos el primer director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. ¿Qué es una escuela de gobierno? Una escuela de gobierno tiene que preparar a las personas interesadas con vocación de servicio público para el servicio público. El gobierno es una cosa muy complicada. La gente cree que eso es una cosa sencilla. No, el gobierno tiene una serie de complejidades. Hay que prepararse. Y que hay que prepararse. Entonces, comenzamos con unas maestrías. Una maestría en políticas públicas, precisamente para preparar, para que la gente que vaya al gobierno entienda qué es una política pública, cómo se hace una política pública, cómo es la relación del Ejecutivo con el Congreso, con las Cortes, ¿sí? Hicimos un programa que se llama Programa de Alto Gobierno, en que sentábamos una vez al mes, casi todo un día, funcionarios de alto nivel del Estado con ejecutivos de alto nivel del sector privado. Y esos ejecutivos del sector privado me decían a mí, nunca pensamos que esto fuera tan complicado. Nunca pensamos que esto tuviera tanto por detrás. Porque, entre otras cosas, las personas del sector privado siempre piensan que lo pueden hacer mejor, más fácilmente. Y la verdad es que no lo pueden hacer mejor. Es decir, usted dice, saca un gerente y lo nombro ministro, y el pobre gerente ministro se
mete en un problema complicado, porque es muy distinto y muy complejo. ¿Ya lleva cuántos años funcionando? Va a cumplir 20 el año entrante. Ah, qué bien. Sí, yo estuve 10 como fundador, organizador, y después, poco por las normas de la universidad, le pasamos La Universidad del Valle tiene una maestría en políticas públicas en la Facultad de Administración que tiene más o menos esos mismos propósitos de preparar a la gente para el gobierno. Claro, y sobre todo también a la gente que está en el gobierno, renovarla, reprepararla. Sí, eso es muy importante. Pero volvamos a la historia de los presidentes. Hay una presidencia que la gente ve primero muy lejana en el tiempo, pero además muy distante en el sentido de que no se trató de una presidencia donde el presidente estuviera muy cercano a la gente, que fue la de Virgilio Barco, a diferencia de la de Belisario Betancur, que estuvo siempre muy cerca de la gente por su temperamento y por su modo de ser realmente atractivo, que era Belisario, que era un tipo encantador. Barco era una persona distante. ¿Cómo vio usted en sus estudios el análisis de la presidencia de Virgilio Barco? Sí, cuando se cumplieron 30 años de la presidencia de Barco en el año 2016, Malcolm Dees, precisamente con la familia, tuvo la idea de hacer como un seminario. Él estaba escribiendo un libro sobre Barco y lo publicó después. Tuvo la idea de hacer un seminario para mirar ciertos temas del gobierno de Barco. No nos metimos en la economía, nos metimos básicamente en el tema del narcotráfico, de la séptima papeleta, ¿sí? Realmente la Constitución del 91 nació en el gobierno de Barco. Viene de ahí. Y estuvo el presidente Gaviria también inaugurando el seminario, fue un seminario cortico, y el presidente Gaviria dijo, mi gobierno y el de Virgilio Barco tienen que verse conjuntos, ¿sí? Tienen que verse como uno solo, porque lo que yo pude hacer lo hice gracias a lo que venía del gobierno Barco, y en ese gobierno Gaviria había sido ministro de Hacienda y ministro del Interior. ¿Sí? Entonces, yo, que no había sido particularmente barquista, digamos, en ese momento entendí la importancia del gobierno Barco. Barco era un tipo distinto, especial, pero tenía obsesiones. Tenía una obsesión enorme sobre la pobreza. ¿Sí? Él ya había estado en el Banco Mundial, conocía los que hacía el banco con respecto a la pobreza y estuvo obsesionado con eso. Tenía otras obsesiones raras. El Archivo Nacional lo hizo Barco, lo construyó Barco porque consideraba la importancia de los archivos de la historia. Uno se imagina que no hay en la reciente historia de Colombia dos expresidentes o dos presidentes que fueran más distintos que Virgilio Barco y Belisario Betancur. Correcto. ¿Cómo le fue con Belisario Betancur en su aproximación al estudio de su gobierno? A mí me tocó una cosa, un periodo muy interesante con Belisario, que fue el siguiente. Los primeros 2 años de gobierno de Belisario, él insistía en el sí se puede, ¿sí? En las casas sin cuota inicial, en gastar. Pero se presentó una crisis económica. Para variar. Para variar, ¿no? El presidente Betancur recibió el gobierno en agosto y en junio se había cerrado un banco, el Banco Nacional. Y a los 17 días de estar posesionado, México dijo que no puede pagar la deuda externa. Entonces, al año y medio más o menos, le tocó cambiar de equipo de gobierno y nombró a Roberto Junguito de ministro de Hacienda. Y a mí me llevó Roberto Junguito a la asesoría de la Junta Monetaria. A la gente se le ha olvidado que era la Junta Monetaria. Ahí era el equipo económico del gobierno haciendo la política monetaria. Y entonces nos tocó enfrentar una situación tremendamente difícil y meterle mucha economía y mucha macroeconomía. O sea, hay una versión técnica, seria, responsable, desde el punto de vista económico del gobierno de Belisario Betancur, que contrasta un poco con la idea que tiene la gente de que él era un humanista, que le gustaban los temas de la cultura y que no le paraba muchas bolas al resto. No, entonces logramos
superar esa situación tan complicada. Y al final, es decir, hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario, conseguimos financiación de los bancos y el presidente Betancur apoyó esa política todo el tiempo. Él dijo, yo voy a hablar con el director del Fondo Monetario Internacional. Allá estuvo, habló con Reagan, ¿sí? Fue un gran apoyo para los ministros. Tenía una característica muy especial que es importantísima en los políticos y es que era consciente de los temas que desconocía y escogía la mejor gente que sí los conociera para que lo asesorara, ¿no? Y yo creo que tuvo un equipo económico magnífico. Sí, sí, con ese equipo económico nos reunimos con frecuencia todavía. Con el Rodolfo Segovia, el exministro de Transporte, con Hernán Belz, que fue de Planeación y ministro de Transporte, con Juan Camilo Restrepo, con Hugo Palacios. Gente además de varias regiones del país, no totalmente bogotanos. Para mucha de la gente, porque Colombia es un país muy joven, usted está hablando de presidencias de hace 30 años, de hace 25 años, y la gente lo ve como algo que pasó hace muchísimo tiempo, sobre lo cual no conoce mucho. Pero si a usted le preguntan cómo ve usted hoy, pero no solamente sobre los últimos 3 años, que son particularmente complejos de analizar, sino cómo ve los últimos gobiernos en ese manejo económico. ¿Han mantenido esos criterios de seriedad, de rigor técnico, o la cosa se ha ido relajando? Yo creo que se relajó un poco después, no tanto en el gobierno de Santos, después como en el gobierno de Duque se relajó un poco, pero teniendo buena gente y buen capital humano ahí, ¿sí? Y después, naturalmente, lo de estos últimos 3 años es muy complicado. Pero Mauricio Cárdenas, por ejemplo, fue ministro de Santos 6 años. 6 años. Roberto Junguito volvió a ser ministro, fue ministro del primer gobierno de Uribe. ¿Sí? Oscar Iván Zuluaga fue un gran ministro de Hacienda, que no era de lo que usted llamaría la tecnocracia. ¿Sí? Entonces, yo creo que yo repito, la tecnocracia cumplió su función. Yo creo que se necesita y creo que hay que emplear, que hay que entender bien de dónde sale. Uno ve y lee en las críticas del actual manejo económico y hay como un consenso en que no está siendo del todo mal, que hay unos indicadores que son positivos de la economía, que hay unas razones por las cuales uno piensa que la economía colombiana es más estable de lo que la gente cree. ¿Usted piensa que eso es producto de que esa tecnocracia todavía sobrevive entre bambalinas? Un poquito, pero lo que está pasando puede que algunos indicadores de corto plazo sean relativamente buenos. ¿Sí? Que la economía crezca 2,6, la economía debe crecer 4, pero bueno, aceptemos que crezca 2,6 este año. La inflación está bajando, el Banco de la República ha hecho un trabajo excelente. La parte fiscal es un verdadero desastre. El manejo de Ecopetrol es un verdadero desastre. ¿Por qué menciono las dos cosas? Por lo que le dije al principio. Este país no ha resuelto ni el problema fiscal ni el problema externo. Y usted, que fue ministro de Minas, debe escandalizarse un poco del actual manejo de Ecopetrol. Sí, es decir, sufro enormemente cada vez que hay una noticia sobre Ecopetrol, porque Ecopetrol hasta el año 2022 fue una empresa muy bien administrada, con magnífica gente. Tanto que toda esa gente, la gente que estaba en Ecopetrol, ha salido por una serie de cargos importantes para la presidencia del Banco Popular, para la presidencia de Promigas. La gente que trabajaba con Juan Carlos Echeverry y con Felipe Bayón en Ecopetrol. ¿No diría usted que la clave de un manejo sensato o relativamente sensato que ha habido en los últimos 3 años de la economía colombiana se debe mucho a la Junta Directiva del Banco de la República? Claro, es decir, la Junta... O sea, que la autonomía, que fue un aporte de la Constitución del 91 de la Junta Directiva, fue importante. Fundamental, absolutamente fundamental. ¿Sí? Con un ingrediente muy interesante. El gerente del Banco de la República
no lo nombra el presidente de la República, lo nombra la Junta del Banco de la República. Es una cosa rara en el mundo. Usted es profesor de la Universidad de los Andes, que es su segundo hogar, por así decirlo, que va a cumplir dentro de 3 años 80 años, que los acaba de cumplir la Universidad del Valle. O sea, nosotros somos 3 años mayores que ustedes. Sin embargo, por la circunstancia de que estamos en un sitio alejado del centro del poder, a pesar de que es una universidad que tiene más de 1000 profesores nombrados, el 40% con doctorados. Sin embargo, el peso específico de las universidades regionales es, desde el punto de vista de su influencia, bastante menor que el de las universidades que están en Bogotá. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de una universidad como la Universidad del Valle, tan alejada de los centros del poder, en el protagonismo de la sociedad, del sector económico, del sector político, del sector empresarial? Yo siempre he creído, que no es una cosa de hoy, que las universidades regionales, públicas regionales, son muy importantes. Muy importantes, entre otras cosas, porque Bogotá no puede recibir todos los estudiantes de fuera, ¿sí? De hecho, las buenas universidades fuera de Bogotá, la Universidad del Norte, ¿sí? Y la Universidad del Valle, el ICESI, EAFIT, están haciendo un trabajo estupendo porque han mejorado muchísimo la calidad de la educación universitaria. Pero el problema de las buenas universidades es que son costosas. Entonces necesitan un apoyo muy grande de las privadas y las públicas, de la sociedad, de las comunidades. El costo real de los estudiantes es muy alto en ambas. Y los profesores somos costosos. ¿Sí? Yo ya no soy costoso porque era profesor titular hasta el año pasado, pero por razones de mi edad ahora soy profesor de cátedra. Y entro a una cátedra. ¿Sí? Pero tener una planta de profesores con doctorado, ¿sí?, es una cosa muy costosa. Tener una buena universidad. ¿Usted ve bien la celebración del 80º cumpleaños de la Universidad del Valle? Divinamente. Además, sé la importancia que tuvo y que tiene la Universidad del Valle. ¿Sí? Lo menciono en el prólogo del libro de Alfredo Carvajal, porque los primeros cursos de alta gerencia en Colombia salieron de la Universidad del Valle. Yo quiero agradecerle al doctor Carlos Caballero Argáez, profesor, mejor, como lo he dicho a lo largo del programa, ¿no?, que ese es un título que es más difícil todavía de adquirir, que haya aceptado participar en este programa, invitarlos a una próxima edición. Muchas gracias y gracias, profesor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.